no se llevan a cabo bien. Especialmente me enfocaría en lo que es ya lo medioambiental, lo que las reservas que se tienen, porque después de la crisis, pues simplemente te deja pensando en que tienen que cambiar muchas cosas. Muy bien. Sí, las crisis realmente sirven es para, las crisis las podemos ver también como un fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender para poder mejorar y transformar nuestro entorno? Bueno, ¿alguien más o seguimos? Creo que estaba Ian o adelante Sí, lo ves. Adelante. sí, le dicen gracias. Bueno, yo pienso que, perdón por no prender mi cámara, es que se acabó mi batería de la computadora, pero pienso que el liderazgo va más allá de ser solo en el área del trabajo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Pienso que en nuestra coyuntura y en nuestro país se ve mucho que hay muchos jefes, pero pocos líderes. Y me baso en decir líderes porque tienen esa influencia con las personas. Y pienso que si yo, o sea, en el caso podría ser un gran líder en mi trabajo, me enfocaría más en que las personas no tengan tanto así un jefe, sino un líder que pueda, que se puedan apoyar en ellos y que también pueda ayudar a contribuir en mejorar las cosas. Sí, es cierto. Mira que lo que tú dices es muy cierto. De hecho, esa es digamos, un contenido que iba a tratar un poquito más adelante, pero ya que lo tocas, nosotros realmente pasan ese tipo de cosas que tú dices, de que hay más jefes que líderes, es porque realmente no ha habido tampoco mucha información y es poca la información que uno encuentra de liderazgo, digamos. En general también hay una confusión con las personas, ¿no? Las personas a veces confunden que el liderazgo puede ser entonces la administración con el liderazgo, ¿sí? Se confunden esos dos términos, inclusive uno a veces habla de liderazgo y de pronto muchas personas entienden algún proceso, ¿cierto?, de administrativo, o incluso también lo pueden confundir con procesos de cultura organizacional en general, ¿no? Entonces hay poca información y no son muchos los libros que hay, digamos así, pero cada vez ahora, digamos, estamos en una era como un poquito de mayor conciencia con esto y cada vez hay más mentores que hablan en temas de liderazgo, ¿sí? Y lo importante de esto es que el liderazgo no se trata simplemente de tener una posición de autoridad o tener un título académico, ¿no? Muchas personas piensan que el liderazgo es tener títulos académicos y yo no voy en contra de eso porque yo también tengo títulos y todos los profesores tenemos títulos. En general, nosotros, digamos, para estar en las universidades nos exigen títulos, ¿cierto? Que entonces que la maestría, que la especialización, que el doctorado, que el postdoctorado, sí, está muy bien, o sea, yo no voy en contra de eso y uno entre más se capacite y entre más se eduque, pues va a tener muchísimas más herramientas de crecimiento, no solamente académico, profesional, sino también personal. Pero el liderazgo se trata es de desarrollar una visión, ¿cierto? Se trata de suscitar también esa visión de vida, ¿cierto? De empresa para poder empezar a lograr todos los objetivos que nosotros tenemos. De igual forma, se trata también de desarrollar esas cualidades internas. Desde el inicio, digamos, de la charla, he enfatizado eso. Es importante desarrollar las cualidades internas y pues esto, digamos que también nos va a permitir influir no solamente en nosotros mismos, sino en los demás. Entonces muchos pensamos, y yo era una de esas que pensaba que el liderazgo era tener títulos, porque siempre en la universidad o en mi época universitaria, pues yo estuve en una universidad supremamente, digamos, pues obviamente muy vertical en sus estructuras, digamos, académicas, pero nunca tuvimos una cátedra, nunca tuvimos un currículo que hablara de liderazgo. Todo eso era solamente teorías administrativas, teorías de la ciencia económica, escuelas de la ciencia económica. Entonces uno veía ese tema del liderazgo por allá como de una teoría, pero realmente el liderazgo es una ciencia porque
ustedes saben que para llegar a las leyes es porque las leyes han sido testeadas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una ley es porque ha pasado por todo un proceso de método científico prácticamente para ser comprobada y para ser testeada. Entonces, todas estas leyes del liderazgo, que son bastantes, pues todas han sido testeadas. Y por eso es que es importante que digamos, nosotros aprovechemos todas nuestras fortalezas, aprovechemos todos nuestros talentos, no solamente para nosotros mismos, sino también para agregarle valor a los demás. ¿Sí? Bueno, aquí voy entonces a iniciar. Ya vamos entonces con un tema importante que es el de nuestra gerencia social, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, viene también una pregunta que es, ¿por qué y para qué se necesitan líderes, emprendedores y gerentes sociales? Digamos, ya en el ámbito de gerencia social o de emprendimiento social, ¿por qué creen ustedes que se necesitan líderes en este campo? Leida, adelante. Sí, yo creo que más que todo por lo que el tema de la persistencia, ¿no? Estar comprometido y poder inspirar a las personas a seguir adelante a pesar de cualquier dificultad. Y en la gerencia social eso yo creo que es bastante importante porque justo en los proyectos que en algún momento hemos podido desarrollar, veíamos que había mucho este tema de ver... tema de recursos, por ejemplo, tratar de hacerlo más eficiente, ¿no? Y vemos algunos obstáculos y es, o sea, constantemente estar viendo alguna nueva solución y no rendirse, ¿no? Muy bien, exactamente. El gerente social tiene una característica y es que dentro de su liderazgo debe desarrollar habilidades para inspirar a los demás, ¿cierto? Para influenciar a los demás, porque de eso se trata. No solamente, pues obviamente en proyectos sociales, pero son los proyectos más exigentes a la hora de conectar con una comunidad, ¿cierto? Bueno, ¿quién más tiene alguna idea que quiera aportar? A ver, están ahí Raquel, Waldo y Ramil. Raquel. Sí, Lice, bueno, yo considero que sí es necesario que haya líderes, emprendedores y gerentes sociales, más que todo porque ellos se dedican a buscar lo que es este impacto social. No solo buscar un impacto económico, un crecimiento económico, en cambio buscar algo que beneficie a la sociedad, que también cuide los recursos que hay, que son escasos. Y, por ejemplo, me parece una muy buena idea de innovar, de buscar nuevas oportunidades, nuevas soluciones. Incluso me hace mucho recuerdo un video que, bueno, el licenciado nos mostró en su materia de varios emprendedores sociales y cómo han podido cambiar el mundo. Por ejemplo, hubo una persona que creó un banco de microcréditos para mujeres, para que ellas puedan ser emprendedoras y también sostenerse económicamente. Sí. Esos son proyectos de finanzas inclusivas, ¿cierto? Así es, el Gremen Bank de Sí. Mohamed Yunus. Muy bien, sí, todos los tipos de proyectos y de proyectos sociales que impactan, pero tenemos que tener también en cuenta que el impacto social, nosotros o digamos muchas organizaciones generan un impacto social, pero miden ese impacto social. Y una cosa es medirlo y otra cosa es, digamos, ya inspirar a comunidades, o sea, ya que ese impacto inspire a comunidades. Porque cuando hablamos de impacto social en gerencia social, siempre nos hablan de indicadores, siempre nos hablan de metodologías, ¿cierto? Siempre nos hablan pues obviamente, de generar una serie de pasos y de trabajar con muchas variables y de trabajar con programas como Phyton o como Stata para conocer el impacto social, que a propósito es bien costoso, ¿sí? Entonces, digamos que nos informan o ese es como el componente central, es cómo medimos el impacto social, pero nunca medimos cómo ese impacto social
realmente, si es social, ha impactado socialmente, ha conectado con las personas para responder, ¿cierto?, a esas necesidades y para responder a esa demanda legítima de bienes y servicios que se solicitan, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? Tenemos 4 más, no sé si quieres, o para listo. cerrar. Waldo, Sí, Ramil, Seidi y Anaí. Con ellos cerramos. cerramos ahí. Listo, Okay. sí. Waldo, Ramil, Seidi y Anaí. Adelante, Waldo. Waldo. Bueno, hasta mientras Ramil. No, No, Waldo, ¿ya estás? sí. Dale. Bueno, yo pienso que para ser un líder y poder manejar un emprendimiento social, como ya nos mencionó alguna vez nuestro docente, o sea, el Guillermo, necesita comprometerse, o sea, dar todo de sí para poder manejar un proyecto bastante difícil, porque yo considero que los emprendimientos sociales son muy difíciles, porque no solo buscas algo económico, sino buscas añadir o buscar soluciones innovadoras y sostenibles tanto para comunidades como ambientales, ¿no? O sea, al final es dar todo de ti y tratar de empatizar con el medio ambiente y con comunidades y otras cosas mucho más que eso es lo más importante al final, ¿no? Para poder liderar este tipo de proyectos. Sí, tú has dado en algo también en un elemento muy importante que es el compromiso. Un líder debe cumplir lo que promete o a lo que se compromete. Porque imagínate proyectos, y ha sucedido así, y aquí en América Latina, pues mucho más, ¿sí? De proyectos, de líderes de líderes pueden ser jefes o directores de proyectos que se comprometen a generar una serie de entregables, de recursos, de bienes y servicios, ¿cierto? A la hora de entregar un proyecto. Y no, pasa el tiempo y si se entregó la mitad. Entonces son proyectos que fracasan, son proyectos que el dinero se refundió, se perdió, corrupción, muchas situaciones difíciles en el tema de gestión de proyectos en América Latina, ¿sí? Entonces, esto también nos invita a definirnos como líderes comprometidos, porque el líder debe comprometerse y cuando se compromete debe cumplir. Cuando un líder no cumple, pues pierde toda la credibilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos. ¿Alguien más? Ramil y luego Seidi. Sí. Lo siento. Sí, considero que el mundo necesita de líderes emprendedores que que tomen en cuenta todo este tema social, debido a que el contexto en el que nos encontramos no augura nada bueno en los próximos años. De los 17 ODS, bueno, de los objetivos de desarrollo sostenible, en la mayoría de ellos no hemos presentado avance alguno, o incluso en algunos hemos retrocedido. Realmente el mundo ya no puede soportar este tipo de ideas de negocio donde solo es lineal, donde solo es consumir, y creo que ese tipo de negocios ya pasó, o sea, fue necesario en su momento, supongo, pero ya no es algo que el mundo necesite, y en realidad necesitamos cambiar ese tipo de concepción sobre cómo hacer negocios y de alguna manera apuntar a un bien mayor, porque ese es el único planeta donde todavía podemos vivir, y considero que si no hacemos un cambio, no va a durar mucho. Muy bien. Excelente tu aporte, es muy cierto. Bueno, ¿quién más? Continuemos. Ya vamos Para cerrando. terminar, Seidi y Anaí y seguimos. Okay, súper rápido. Pensaba que estos dos tipos de líderes son súper importantes debido a que pienso que son un mediador en cuanto, o sea, un líder tiene que tener, pienso, esas habilidades de comunicación, y cuando se trata de trabajar con comunidades y las ONGs, este tipo de personas que son líderes, ahí van a ayudar bastante para que el proyecto se dé y para que esté en seguimiento y que no
como usted decía, que no solo sea algo que se dice y no se cumple. Por otro lado, pienso que también tienen especialmente una visión a largo plazo, porque al ser proyectos sociales pienso que son más difíciles, pero a la vez son personas que van a establecer estrategias de modo que pues tenga un impacto duradero. Es muy importante el tema de la visión, obviamente, claro, el tema de la visión y de los objetivos de cualquier proyecto, sobre todo de los beneficios que ese proyecto va a generar o va a impactar en determinada población. Y también lo que hablas de la comunicación, pues un líder debe también desarrollar esas habilidades de comunicación, ¿no? Esa comunicación asertiva, esa comunicación que conecta, esa comunicación que es preparada, esa comunicación que tiene convicción, ¿no? También prepararnos para generar esa convicción, para generar transparencia a medida que nosotros comunicamos como gerentes sociales, ¿no? Empezar, digamos, nosotros, ustedes que son de esta generación que tiene unos ideales muy, digamos, unos ideales muy bonitos, unos ideales de progreso, de transformación, de innovación, de transformación, ¿cierto? Entonces, es importante que empecemos, digamos, a tomar esa iniciativa en desarrollar todas estas habilidades comunicativas que nos van a conectar más y más con las comunidades. Anaí, para acabar. Bueno, yo pensaba que la importancia de que, y también la necesidad de que se presente un líder es porque necesitan alguien que los inspire, alguien que los motive y alguien que los mueva. Y la necesidad de que se presente un gerente es como que yo lo veo, es como, por ejemplo, un back office, como que necesitan alguien que se encargue o se enfoque o se centre en la gestión de ese programa social. Y es como que independientemente en qué punto se encuentren, el trabajo tiene un mismo objetivo y una misma finalidad. Es como un trabajo en conjunto por un bien común. Trabajo en conjunto, muy bien. Y es que esa es una de las leyes del liderazgo también, la ley de la colaboración, porque todo se trabaja en equipo y lo que se trabaja en colaboración tiene mejores resultados y tiene un mayor impacto. Cuando hay una mayor aceptación, cuando hay una mayor, obviamente, empatía dentro de un equipo de trabajo, pues obviamente los resultados van a ser muchísimo mejores y van a lograr el impacto que uno quiere como director de proyectos, como gerente de proyectos o en general para cualquier emprendimiento que nosotros queremos hacer. Bueno, sigamos. Pues esta es una historia personal. Aquí les traigo una historia personal. ¿Por qué? Porque resulta, yo les hice esa pregunta de por qué y para qué se necesitan líderes, ¿cierto? Líderes sociales o emprendedores sociales. Y resulta que aquí les traigo una historia personal porque yo escribí un artículo que se llama El modelo de economía solidaria, una alternativa frente al neoliberalismo. Pero yo jamás pensé en que yo fuera a escribir ese artículo. Jamás pensé. Es más, yo cuando yo terminé mi carrera, es decir, yo estaba en octavo, noveno semestre, yo estaba buscando un tipo de prácticas que fueran en ministerios, que fueran como en la parte política, porque siempre me ha apasionado el tema de la gestión pública. Entonces, ay, está sonando la música, ojalá no se escuche. ¿Se escucha algo al fondo de música? Perdón, es que acá afuera hay como música. Bueno, espero que no interfiera acá en la charla. Entonces resulta que en ese momento, cuando yo estaba en octavo semestre, pues mi enfoque era como más bien la gestión pública, pero nunca, cuando a mí me dijeron, no, digamos que ahorita la necesidad es que estés en la universidad y que hagamos un proyecto de economía solidaria, yo dije, pero ¿qué es economía solidaria? O sea, yo, todas mis materias y todas mis asignaturas las trabajé y las estudié, fue en la clásica literatura y en las escuelas clásicas de economía, que son las escuelas del capitalismo. Entonces, jamás pensé que yo fuera a escribir un artículo de economía solidaria
y mucho menos yo no tenía ni la menor idea de qué era economía solidaria. Ni idea, a mí me decían economía solidaria y yo decía, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se come? Pues acá en Colombia decimos así cuando uno no entiende algo y dice, pero ¿eso cómo se come? Entonces, fue una investigación muy profunda acerca del modelo de economía solidaria. Este es un modelo que lo desarrolló la Central Unitaria de Trabajadores Democráticos y es un modelo, obviamente, que es de planeación macroeconómica y que es un modelo completamente distinto al capitalista, ¿sí? Y este modelo pues con muchas variables y todo, pero obviamente el componente social era lo más importante de desarrollar, digamos, en esta tesis y en esta investigación. Entonces, mi tesis de grado realmente fue el modelo de economía solidaria, una alternativa frente al neoliberalismo. Y aquí empecé a creer en el tema social. Y aquí empecé a investigar y aquí empecé a conectarme, ¿no?, con todo el mundo digamos, de proyectos sociales, con toda la literatura también de lo que es la economía solidaria, las escuelas de economía solidaria, la teoría de economía solidaria. Entonces, pues, es algo que a mí me inspiró también bastante para ahorita estarles hablando de proyectos sociales en este momento de mi vida, ¿no? Entonces, entendí la complejidad del tema y pues, sobre todo en temas de desarrollo social y sostenible. Lo pueden consultar, esa es, digamos, como la fuente bibliográfica. Pronto, si lo quieren algún día leer, pues ahí está disponible en la red. Pero bueno, sigamos. Decimos que para liderar necesitas conocer contexto, ¿cierto? O sea, un líder que no conozca el contexto o no conozca el objeto disciplinar donde se encuentra y conceptos, pues va a ser muy difícil que lidere, va a ser muy difícil que tome decisiones acertadas, ¿cierto? Y aquí empezamos con la primera ley, que es la ley del entorno, que es una ley que todo líder debe desarrollar, pues digamos en temas de proyectos y de emprendimientos. Y esta ley, como lo dice aquí la diapositiva, establece que el entorno en el que se encuentra un líder influye significativamente en su capacidad para liderar de manera efectiva. ¿Sí? Entonces, miren cómo el entorno influye en la capacidad de liderar. Y por 4 razones fundamentales. La primera es que debe comprender el entorno. Una persona o alguien que esté haciendo un proyecto, ya sea de emprendimiento, ya sea un proyecto para una empresa, para una organización social, pues si no conoce el entorno, va a ser muy difícil que tome decisiones informadas a la hora de crear y a la hora de desarrollar el proyecto, ¿cierto? También otro elemento importante es la adaptación. ¿Cuál va a ser el estilo de liderazgo que va a tener que la persona desarrollar para poder hacer match con un equipo, ¿cierto? Hacer match con unos resultados, y ese estilo de liderazgo también lo tiene que desarrollar. ¿Cuál es esa también? Otro elemento importante es la influencia sobre las personas, ese comportamiento de las personas para conectar. Nosotros tenemos que, en temas de proyectos sociales, es importante conocer cuál es la cultura, cuál es ese pensamiento, cuáles son esos ideales que tienen las personas en las cuales uno va a intervenir o va a intervenir un proyecto para poder ejercer influencia sobre ellos. Si nosotros no los conocemos, si nosotros no sabemos quiénes son, si nosotros nunca dialogamos con estas personas, pues va a ser muy complicado. Vea, yo les comento un caso que nosotros tenemos ahorita y estamos ahorita en un proyecto de investigación aquí en Medellín, que es en la vereda Granizal. Ahora, después les comento más adelantico de qué se trata el proyecto y dónde está ubicado y por qué en esa localidad. Allí lo más importante es hablar con la comunidad, porque nosotros necesitamos para nuestro proyecto social determinar cuáles son realmente las necesidades de ellos. Tenemos que conectar con su pensamiento, con su necesidad y con su entorno.
porque llegan muchas organizaciones y de pronto ayuda internacional a darles recursos que ellos no necesitan, porque no hay un contacto directamente con la población o con la comunidad. Entonces, no existe esa influencia y el comportamiento de las personas es supremamente indispensable a la hora de hacer investigación cualitativa, ¿cierto? La investigación cuantitativa es muy importante, pero la investigación cualitativa y las metodologías de investigación cualitativa son las que nos conectan con ese liderazgo de las personas y es la que nos conecta para influenciar comunidades. Y también como último es la construcción de estrategias. Y esta construcción de estrategias, ¿por qué? Porque el líder debe resonar, es decir, sus estrategias deben resonar con la realidad del entorno. No podemos hacer estrategias que no estén adaptadas a ese entorno. Y muchas organizaciones caen en eso, bueno, como esas personas vemos así por encima o en una visita guiada, vemos que sí, les hace falta educación, les hace falta esto, les hace falta de servicios básicos, un puesto de salud, les hace falta el agua, digamos el suministro de agua, entonces démosles eso. Y resulta que esa no es la situación que ellos necesitan. Por eso es que hay que hablar con ellos. Nosotros quedamos sorprendidos en una investigación que hicimos con la comunidad de Granizal, donde nos dijeron, mire, aquí vino la Cruz Roja y nos dio una cantidad de hornos, dizque para que nosotros hiciéramos pan y que para que nos volviéramos panaderos. Pues esos hornos, profesora Viviana, están por allá, en algún sitio, dañándose por el medio ambiente, se están pudriendo, porque eso ninguno de nosotros lo utilizó. ¿Por qué no lo utilizó? Porque no sabían cuáles eran las necesidades que ellos realmente necesitaban, o sea, no sabían cómo, no se conectaron, no hubo conexión, no hubo influencia, ¿cierto? No resonó la realidad de verdad con el entorno que ellos viven. Entonces, aparte de eso, no resonó con el propósito de las personas. O sea, con esa pasión que ellos tienen de emprender, decir, vea, profe, es que nos ponen a hacer panes cuando yo no quiero hacer pan, eso no es lo mío, yo no quiero hacer eso. No siento que sea para mí. Y uno tiene que respetar ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces tampoco se conecta con el propósito de las personas y por eso esos proyectos fracasan, como pasó con ese proyecto de la Cruz Roja. Fracasó, de la Cruz Roja Internacional. Sigamos. Permítame, yo me voy a poner unos audífonos. Denme un segundito, por favor. Aló. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. La música, es que hay prendieron una música aquí cerquita. Entonces no sé si se escuchaba en la presentación. ¿No? No, muy poco. Adelante. Bueno, gracias. Entonces, ¿por qué le hablo yo de la ley del entorno? Es porque como líderes tenemos que conocer el entorno y bueno, esta no es una clase de historia ni más faltaba, pero sí quería hablarles de algunos hitos importantes, históricos, que dieron el origen a la gerencia social, ¿cierto? Y a ponernos en contexto de por qué hay innovación social y por qué hay una gerencia social. Pues yo me imagino que esos son temas que son muy importantes, digamos, como a la hora de ponernos en contexto y a la hora de hacer un emprendimiento o de trabajar en un proyecto social. Bueno, hitos históricos, yo creo que ustedes ya como administradores lo saben, ¿cierto? Que nos dieron origen a esa gerencia pública, esa gerencia, primero, pues obviamente a la gerencia pública y consecutivamente a la gerencia social. Pues primero fue la posguerra, el triunfo del capitalismo ante el socialismo, ¿cierto? En 1945, la creación de las organizaciones internacionales como el BID, la CEPAL, la ONU, ¿cierto? Que estos organismos internacionales pues han sido unos actores supremamente importantes a la hora de desarrollar proyectos sociales. Lo que es la CEPAL, el BID,
y el Banco Mundial han sido unos protagonistas muy importantes en los temas de gerencia pública. El capitalismo como sistema hegemónico en el mundo, ¿no? Todo el proceso del capitalismo y de la propiedad privada y de todas, digamos, esos principios del capitalismo que dieron, digamos, se apoderaron en general del mundo y del pensamiento también. Entonces, pues, nacen estas escuelas económicas y administrativas como resultado, digamos, de ese capitalismo. Asimismo, pues, importante que fue eso entre más o menos 1936, ya habían unas escuelas antes, 1945 nacen las escuelas de economía de Adam Smith, las escuelas del monetarismo y del keynesianismo, ¿sí? Entonces aquí es donde aparecen esos términos de eficiencia, eficacia, productividad, indicadores, resultados, ¿cierto? También aquí se crea la escuela cepalina, que es la escuela de la CEPAL, un poquito muy diferente, obviamente, al sistema capitalista, digamos, con otros principios más de bienestar, más de un estado del bienestar que un estado capitalista. América Latina está sumergida en el asistencialismo de Estado, ¿no? Toda esta etapa de la posguerra, incluso desde antes, pues viene muy codependiente de un Estado, ¿cierto? Un modelo económico proteccionista, de deuda externa, de pobreza, de caos, bueno, de una situación muy difícil en América Latina, lo que es la deuda externa y el tema de la pobreza, pues fue bastante alto y un problema, digamos, que todavía no se ha podido resolver. Y también a esto unido, pues, gobiernos, ¿no? En la administración pública, pues, unos gobiernos paquidérmicos, lentos, burocráticos, sin resultados a nivel económico, político, institucional y social. Un gasto público sin objetivos, sin control financiero e impacto social. Digamos que esto es como un diagnóstico en general de lo que vivía América Latina en torno, digamos, a un contexto mundial de la posguerra, ¿sí? Y también unido a esto, pues un proceso de globalización a partir de 1990 en adelante, sus crisis y consecuencias en América Latina, que pues esto fue lo que dio el origen al neoliberalismo y demás. Nosotros en América Latina, pues como vivíamos en un caos impresionante en términos de proyectos también, en términos de ejecución y en términos de resultados, pues no había ningún impacto social, no teníamos control financiero ni nada. Y precisamente en 1945, cuando se crea la ONU, cuando se crea el BID, cuando se crea la CEPAL, ¿cierto? La CEPAL es una unidad que es la Comisión Económica para América Latina, es como una oficina de las Naciones Unidas en América Latina, y bueno, y el Fondo Monetario Internacional, pero aquí en América Latina fue la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID. Y ellos, al ver que nosotros, es decir, ya fundadas estas organizaciones, al ver que América Latina estaba tan desordenada, pues ellos le pusieron un poquito de orden con el tema de metodologías de trabajo para la gestión de proyectos, porque no teníamos resultados, no teníamos control, no teníamos una planeación estratégica, y realmente gracias a estas metodologías de la CEPAL, pues América Latina y los proyectos en general de gestión pública, pues están como muy bien organizados, ya hay bastante control, aunque no del todo, pero sí ya hay una estructura importante a la hora de gestionar proyectos, no solamente de inversión pública, sino proyectos sociales en general, ¿cierto? Entonces llega la década de los 90 y pues está toda esa crisis y ya la gerencia social, o sea, la administración pública, que era pues como esa disciplina también grande, ¿cierto? Tiene una transformación. ¿Y por qué es una transformación? Porque ellos ven que América Latina necesita, y en general pues los países de Occidente, necesitan inyectar términos y conceptos a las administraciones públicas, a la gestión de la administración pública para que se vuelvan más eficientes, con mayores resultados, con eficiencia y con efectividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Implementan toda una serie o traen muchos conceptos, muchas
metodologías de las escuelas económicas, de las escuelas administrativas, del capitalismo, obviamente, para poderlas aplicar en la gestión y en la administración pública. Entonces, hay como una transformación dentro de esta gerencia pública y ahora es la nueva gerencia pública o el New Public Management en los países de la OCDE. Nosotros pues Colombia pertenece a los países de la OCDE. Entonces, esto pues obviamente fue una ley en el gobierno en Estados Unidos que le dio, digamos, como como esta transformación a la gerencia pública, y de ahí pues nace, por lo menos aquí en Colombia, y yo imagino que en América Latina y a lo mejor en Bolivia también fue igual, o si no el profe me corrige, pero en Colombia, a través del BID y de la CEPAL, ¿no?, que ya estaban en América Latina, pues como llega todo el tema de la globalización y del neoliberalismo, pues necesita la Constitución colombiana empezar a forjarse en temas de gerencia social. Entonces, solamente a través de la Constitución Política de Colombia, que fue la de 1991, fue donde se consolidó el tema de los derechos humanos y de toda la, connotación de democracia, derechos humanos, el Estado de Derecho, ¿cierto? Y la garantía como les había dicho, la garantía de los derechos humanos. Entonces fue a través de esa Constitución Política aquí en Colombia. En 1991 se dio eso. Entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos llamar y empezaron a existir toda la rama de la gerencia social. Fue a raíz de ahí. Entonces, la gerencia social, pues, no tiene muchos años, ¿no? Está a partir ya, pues, tiene como unos 30 años más o menos de desarrollo. Y pues ya se pasa de una mentalidad asistencial a una mentalidad prácticamente empresarial y estratégica. Por eso es que nosotros vemos en gerencia y en proyectos y en emprendimientos sociales toda una serie de elementos que hacen parte de conceptos que hacen parte de las escuelas económicas y administrativas, planeación estratégica, los objetivos, los resultados, los indicadores, los KPIs y demás, porque eso es lo que nosotros, o eso fue lo que prácticamente se trajo de esas escuelas para poderle dar una eficiencia y una efectividad al sector público, ¿cierto? Y obviamente pues ya empezar a manejar modelos de impacto social, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Adelante, adelante. Al final tenemos varias. Listo. Bueno, entonces este es un contexto social actual en América Latina y yo pues quise como entregarles a ustedes estas fotografías porque es importante que nos sensibilicemos frente a la situación en América Latina, ¿no? No se trata solamente de Colombia, ¿cierto? Nosotros como líderes sociales o como líderes emprendedores sociales podemos ejercer y podemos intervenir en cualquier parte de Latinoamérica, incluso del mundo, ¿cierto? Pero Latinoamérica es la que más necesita ese empoderamiento y esos liderazgos para poder hacerle frente a toda esta situación humanitaria, ¿no? Entonces vemos cómo las minorías, el contexto social de las mujeres, las crisis humanitarias, el difícil acceso y la cobertura a la educación, la violencia intrafamiliar, el conflicto y el narcotráfico, pues en Colombia ha sido un flagelo impresionante y de algunos países, también Ecuador, creo yo, y bueno, algunos otros. Acceso a los servicios públicos, ¿cierto? Esa falta de acceso, el hambre, la seguridad alimentaria, los desplazamientos, la pobreza y la desigualdad, el desempleo, calentamiento, delincuencia. Bueno, esto yo creo que son poquitos los problemas, pero hay un mundo de situaciones muy desafiantes en América Latina que son importantes que nosotros podamos tener como inspirarnos y tener ese carisma, esa situación para que nosotros desarrollemos esos liderazgos como gerentes o como emprendedores.
Aquí hay unas estadísticas sociales en Colombia donde nos habla de la incidencia en la pobreza monetaria y en la incidencia en la pobreza extrema, ¿no? Y les traigo esas estadísticas es porque realmente son altas. Colombia, a distinto de los países de América Latina, es el segundo país más desigual en América Latina, ¿pueden creerlo? Es donde hay mayor concentración del ingreso y donde la brecha entre ricos y pobres es muchísimo más grande que en cualquier otro país de América Latina, ¿cierto? Y aquí vemos que por ejemplo, en el año 2022, el nacional en Colombia estaba en 36,6 y ha bajado un poco en el 2023, ya bajó a 33%, ¿cierto? Y digamos que se ha ido bajando el indicador de la pobreza monetaria, ¿cierto? Que es como adquirimos una canasta básica de alimentos, ¿cierto? Aquí les dejo como el concepto de servicios y otros bienes mínimos para vivir, y la pobreza monetaria extrema, pues que ya reúne un conjunto de variables que son como unos 15, 19 variables, que pues ya son temas, por ejemplo, de no solamente de los alimentos, sino la pobreza en cuanto, por ejemplo, si las personas en una casa o si viven en casas con materiales de pronto que no son materiales tan consistentes de construcción, si tienen piso laminado o si tienen un piso destapado, si tienen servicio de internet o no. Bueno, hay muchas variables que son las que miden la extrema pobreza. Y esa extrema pobreza, pues también aquí vemos que ha disminuido entre el 2022 y el 2023. Estos son datos de el DANE, de aquí del Departamento Nacional, este es el Departamento Nacional de Estadística, que es el que nos da esas cifras, ¿no? Y es como para mirar cómo estamos en temas de pobreza. Y si seguimos con las estadísticas, pues encontramos muchísimas situaciones más difíciles. Pero bueno, aquí vemos en esta última estadística, ese es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini pues es el que nos mide, lo que les estaba comentando anteriormente, la desigualdad, bueno, mide la distribución de los ingresos en un país. En economía se utiliza mucho ese indicador para mirar qué tan desigual es un país frente a otros o cómo se concentra el ingreso, ¿cierto? El ingreso de la nación. Entonces, este coeficiente de Gini, digamos que cuando es positivo, el coeficiente varía entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, si es una situación perfecta o hay igualdad si el resultado es igual a 0, ¿cierto? Pero si es mayor que 1, pues digamos, ya mayor así, pues ya es una situación, digamos, muy dramática. Aquí, por ejemplo, Brasil nos lleva, digamos, ventaja, pero si ven, sigue Colombia. Colombia tiene un ingreso, una concentración del ingreso del 51.5, eso equivale al 0.5, es decir, es mayor de 0, es alta realmente. Sí, y así sucesivamente con los otros países de América Latina. Bolivia lo tiene en un 40.9, un 0.4%, pues no está alto, pero como Colombia, que Colombia sí está, digamos, en un nivel muy avanzado. Bueno, pero aquí vamos a algo importante después. A mí me parece importante que como líderes nosotros tengamos ese contexto y yo los invito a ustedes a que hagan la misma aproximación para su país, digamos para Bolivia. ¿Cuál es la concentración? Sí, cómo está la situación social, aunque no debe ser muy distinta, digamos, de estas fotografías que les muestro, pero es una invitación a conocer ese contexto si nosotros queremos liderar emprendimientos sociales, ¿sí? Lo siguiente es que digamos, hay unas situaciones entre lo que es la riqueza y la prosperidad, ¿no? Como estamos hablando de pobreza, de países ricos, de países pobres. Digamos que aquí la pregunta es también, ¿por qué crees que hay países ricos, prósperos y países pobres? ¿Por qué creen ustedes que eso existe? ¿O por qué se da? A ver, chicos, pero ya saben, hechos, análisis, conclusión. En un minuto. Adelante. Sí, mi profe me ayuda a controlar el tiempo ya. Y la metodología. Eso. Ramil, dale Ramil. Luego Gabriel. Bueno, Licen, bueno, siendo breves,
Escuché algo bastante interesante en un podcast que trataba justamente sobre esto, por qué existen países más ricos que otros. Y en realidad creo que se debe mucho a su cultura, debido a que en países prósperos como los de primer mundo están más dispuestos a trabajar en equipo, a ser más cooperativos, mientras que en países donde son más austeros, no, son más desconfiados, no tienden tanto a trabajar en equipo y por lo tanto solo velan por su propio bienestar y eso es lo que ocasiona que no puedan trabajar en equipo. O bueno, ese era el análisis que Excelente, hacían. excelente, excelente. Muy bien. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quién más? Ian, Gracias. Bueno, yo pienso que podríamos analizar el factor de la educación. Para mí, en lo personal, la educación es primordial para ver el desarrollo de un país. Yo creo que marca un antes y un después. Y si un país tiene acceso a la educación y sabe cómo sacar a flote a sus profesionales y darle su lugar y también empezar desde el colegio, yo creo que la educación juega un papel fundamental en si un país es próspero o no lo es. Muy bien. Excelente. La educación, claro. Toda la razón. ¿Qué otro aporte? eh, Muchas gracias por tu aporte. Cristian, luego Yandira. Sí, Cristian, sí, adelante. sí. Pienso de que también o sea, un país puede ser más rico o puede depender si es pobre, dependiendo a los recursos que tenga, como también a la educación, y también si las personas tienen ese incentivo y también desean salir adelante entre crear empresas y demás, porque hay países con gobiernos que incentivan el emprendedurismo o que también tienen una economía abierta, además de que también industrializan, es decir, de que no solamente extraen los recursos de los recursos naturales y lo envían a otros países, sino que también producen sus propios productos y, bueno, de esa manera, digamos, van a prosperar. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Excelente. Las Eh, políticas de los países. ¿Qué otra Gab- intervención? Gabriel, Seidi y Yandira para cerrar. Ok, yo creo que es la educación y más que todos los principios de los ciudadanos de ese país, porque si tú tienes gente que va a tener buenos principios, va a tener un gobierno decente que va a poder permitir que exista un entorno en el cual se pueda prosperar económicamente. Pero como por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Latinoamérica y África, por ejemplo, por más que les des un montón de dinero o recursos naturales, no pueden prosperar porque literalmente entre nosotros nos andamos metiendo la zancadilla y no terminamos haciendo nada. Uno. Y dos, eh, creo que una parte súper importante es no tener egoísmo, sino aprender del que tiene más. Entonces ahí tú te das cuenta, por ejemplo, que en nuestros países siempre culpamos a, no sé, otros países, Estados Unidos, bla, 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 pero hay países mucho más pequeños y que no han tenido las mismas riquezas que nosotros y han sido mucho más prósperos que nosotros. Totalmente cierto. Muy bien. Y no culpar. Eso es otra característica del liderazgo a sí mismo, es no culpar a los demás. Seidi y Yandira para terminar. Ok, bueno, yo pensaba más en tal vez el acceso a servicios, porque un país es más rico, más pobre, puede ser primeramente que tenga infraestructura o que tenga, por ejemplo, que pueda facilitar la educación con colegios o que pueda facilitar el acceso a servicios y como tiene, tal vez puede llegar a conectar comunidades, o sea, es un país más conectado, es más global, que sea más global, entonces no va a tener tantos esos problemas. O el hecho de tener que ese país invierta tal vez, o que tenga, aumente la inversión, y yo creo que facilita bastante el comercio entre países, tal vez por eso mismo a ratos pienso en Bolivia no tenemos ese fácil acceso y hay muchas comunidades que todavía no tienen acceso a básicas de comunicación como sería la señal móvil, lo básico, no hay mucho, entonces que un país tenga esa infraestructura
esa inversión en eso, pues hace mucho para que sea rico o pobre. Muy bien. Muchas gracias por tu aporte. También es muy válido este tema de la infraestructura y el acceso a servicios. ¿Qué otra intervención? Yandira, para terminar. Sí, muy buenas noches. Yo pienso que para determinar que hay países ricos, prósperos o países pobres, es muy importante la parte, ¿no?, de la mentalidad, porque existe tanto la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Hasta donde sé, la mentalidad de crecimiento es una apertura que tenemos a querer, no sé, quizás desarrollar nuevas habilidades para crear innovaciones, ¿no? Para tener este tipo de aprendizaje continuo. Y eso es importante para un país para que pueda desarrollarse. Ahora existe también mucho lo que es la mentalidad fija, hasta donde estaba leyendo un poco, se trata aquella resistencia quizás a los cambios o salir de la zona de confort, pero todo esto siento yo que tiene que ver mucho con la educación y también los valores que se inculcan desde pequeños, ¿no? Una población puede determinar si es próspera o pobre a través de sus acciones y la mentalidad que estos tienen. Sí, muy cierto. Mira que todas esas, digamos, todas esas elementos que has comentado, ese aporte tan importante, también tiene que ver con la mentalidad que tenemos de que nos den, ¿no? Estamos esperando que nos den y nosotros mismos no empezamos a salir de la zona de confort, ¿cierto? Para empezar a crear, a hacer innovación, a ser creativos y a salir de esa zona de confort. Porque tenemos miedo al cambio, ¿no? Y somos muy resistentes a los cambios. Y eso es algo muy importante, digamos, a la hora ya de salir digamos, de que un país salga de la crisis. Bueno, decir, todos los aportes supremamente importantes porque realmente todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Sin embargo, pues quiero presentarles que, no sé si ustedes ya leyeron este libro o a lo mejor de pronto lo han escuchado, y obviamente el premio Nobel del economista James Robinson, ¿cierto? Ganó su premio Nobel por este libro de por qué fracasan los países. Y realmente, mire, todo lo que hemos hablado y todos los aportes de ustedes conectan y se trasladan a lo que dice también este autor. Este autor habla de las instituciones extractivas. A propósito, fue ahorita Nobel en economía, ahorita hace poquito, hace como unos 15, 20 días le dieron su premio Nobel. Y él hablaba de que los países fracasan porque tenemos instituciones extractivas e instituciones inclusivas, ¿cierto? Entonces, que eso determina realmente el grado de pobreza o el grado de prosperidad de un país. Entonces, por ejemplo, las instituciones extractivas, ¿qué es lo que hacen? Bloquean, ¿cierto? No crean incentivos ni oportunidades, no agregan valor a los demás, no multiplican el valor en otros. El tipo de política, ¿cierto? La politiquería, el clientelismo, la corrupción, unas burocracias sostenidas, ¿cierto? Y donde no hay sostenibilidad, digamos, de proyectos y en general, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, que el tema de los monopolios es un tema que son instituciones extractivas, los mismos mercados de monopolio. ¿Por qué? Porque el monopolio no deja que otros entren a esa industria y eso es bloquear, ¿cierto? Entonces no dejan que entren otros, no dejan y bloquean todo un sistema de mercado y ya está comprobado que los monopolios, en la investigación que hizo este economista, los monopolios hacen que baje el ingreso y que baje el PIB nacional. O sea, que disminuyan los ingresos de una forma considerable porque no crean incentivos. Un monopolio, por ejemplo, él hablaba del monopolio de Carlos Slim, ¿no? De México, que son industrias que no dejan entrar a nadie, ¿cierto? Y otro tipo de monopolios que pueden haber, que no dejan entrar a nadie, entonces no generan ingresos, no generan recursos, no generan oportunidades, no generan incentivos, ¿cierto? Y eso unido a instituciones o a líderes políticos, ¿cierto? Que consumen de esas instituciones extractivas
y esos estilos de liderazgo corruptos, clientelistas, que van de la mano con esas instituciones extractivas, pues digamos que son las que más proliferan en América Latina, ¿cierto? Pero hay instituciones también, que las instituciones inclusivas, nos habla el autor, son las instituciones que pueden sacar a un país de la pobreza y empezar un país, digamos, a generar unos ambientes de prosperidad. Y es que implica que es una responsabilidad de todos, no es solamente del político o no solamente es del empresario. Aquí hay una participación social impresionante, ¿cierto? Porque no es solamente el líder, no solamente los gobiernos, es la academia, es la empresa privada, es la población civil, son los gremios, bueno, y en general los centros de pensamiento, en general todos los actores que puedan estar involucrados. Y en instituciones inclusivas, pues también, digamos que se dan esas instituciones, es porque cambian la forma en cómo funcionan las cosas dentro de ellas. Inclusive, se necesita reemplazar en esas instituciones el modelo de gestión, por ejemplo, sobre todo en instituciones públicas, de cómo los modelos de gestión no están ayudando, no garantizan esa respuesta a esas necesidades de la sociedad en bienes y servicios, ¿cierto? A las demandas insatisfechas. Y esas demandas insatisfechas también están dadas por su modelo de gestión, por su estructura organizacional, ¿no? Pueden creer ustedes que un ministerio, y perdón que lo digo acá, que un ministerio como el de Colombia, el Ministerio de Educación, su estructura, o sea, saber, es la educación de todo un país, que son factores que van a estar en constante multiplicación y expansión, como es la educación, tengan una estructura organizacional de una tienda o de un supermercado. O sea, a mí eso me parece gravísimo en una institución pública. Pero eso existe. Y existe aquí en Colombia, existe en muchos países de América Latina. Ustedes miran las estructuras organizacionales y las estructuras organizacionales no están adaptadas a las necesidades de los bienes y de los servicios que tiene que responder esa institución. No está adaptada esa estructura organizacional para eso. Son estructuras organizacionales que son funcionales, no están adaptadas para servicios. Y hay otro componente importante en instituciones inclusivas, que es la innovación, ¿no? Obviamente la innovación, los procesos de innovación, proyectos de innovación en todas, digamos, abarca pues en toda la esencia, digamos, de cualquier sector, la expansión de los mercados, el liderazgo, obviamente, la influencia, la visión, ¿cierto? El agregar valor a los demás, multiplicar y colaborar. Es decir, que digamos que en este libro ellos destacan muchísimo, digamos, el término de liderazgo, ¿no? En digamos, en muchos de sus capítulos del liderazgo en general de estas instituciones, para poder salir de digamos, de estos síntomas y de estas realidades de pobreza que tenemos en América Latina. Entonces, hay un proceso y está en proceso, obviamente, es un proceso lento, pero es a esto a lo que le tenemos que apostar, es a tener instituciones inclusivas, es a desarrollar proyectos que tengan influencia, que agreguen valor a los demás, que podamos crear incentivos. Es decir, ustedes saben que cuando una empresa crea proyectos, es cuando más crece. Una empresa que no cree proyectos no crece, porque no se expande, no crea incentivos, no crea oportunidades. Con proyectos se genera empleo, se generan oportunidades, todo tipo de oportunidades. Es decir, jalona la demanda realmente cuando hay proyectos. Entonces hay oportunidades para todos, ¿sí? Entonces, cuando tengan la oportunidad, por favor, consulten este libro y para que lo tengan también dentro de sus recursos bibliográficos. En América Latina, pues tenemos que el 50% más pobre se lleva el 10% de los ingresos, mientras que el 10% más rico recibe el 55% de los ingresos. O sea, todo al revés, ¿cierto? Hay una concentración del ingreso bárbara
La CEPAL nos dice que el 34% de la población vive en situación de pobreza, o sea, es un porcentaje altísimo en América Latina. 34% son muchísimas personas, muchísimas, ¿sí? Entonces, estos datos es para que pues digamos que nos apropiemos de esta situación en América Latina y podamos de verdad desde nuestros propósitos de vida, dentro de nuestros propósitos de proyectos, empezar a cambiar eso. Bueno, aquí rápidamente simplemente es como para dar un ámbito de cuál es el objeto disciplinar en gerencia social. De pronto ustedes ya conocen esto, pues la gerencia social es como una rama de la ciencia política, ¿no? Todo esto pues abarca desde el tema de la economía, el área de la economía, la microeconomía, la macroeconomía, la administración o el management, donde nacen todas las escuelas administrativas, y esto pues obviamente todas estas variables o todos estos elementos pasan también y se transforman en la gerencia social para ejercer tanto en la administración pública como en las políticas públicas, ¿sí? Entonces es como más bien un concepto disciplinar de como que dónde está ubicada la gerencia social dentro de ese objeto disciplinar grande que es la economía y la ciencia política. Y en términos generales, pues aquí les dejo un concepto, y es que la gerencia social es un campo de conocimientos y prácticas acotado por la intersección de áreas de desarrollo social, políticas públicas, gerencia pública, en general, que va a fortalecer los procesos y los estados, no solamente los estados democráticos, sino los procesos de participación de la ciudadanía a través de políticas públicas y generación de valor público. Eso es lo central de la gerencia pública, es cómo se genera valor público, entendiendo que el valor público es toda la satisfacción y toda la calidad, sobre todo calidad de los bienes y de los servicios, pues obviamente que otorga el Estado. Esa es una definición dada por el Banco Interamericano de Desarrollo desde los inicios obviamente de la gerencia social, más o menos en el año 2004-2006. Estos son los frentes de acción de la gerencia social. Tenemos que, hay algo importante en la gerencia social, y es que obviamente vamos a trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible, en esa agenda del 2030, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible que ustedes pues ya los deben de pronto ya conocer. Y lo importante de la gerencia, o sea, los frentes de acción de esa gerencia social van encaminados a la reducción de la desigualdad, a la reducción de la pobreza, al fortalecimiento del Estado y al fortalecimiento de la ciudadanía, ¿cierto? O sea, esos son como los pilares importantes en la gerencia social. Y esta gerencia social pues tiene un frente de gestión política, que es todo el movimiento político, todos los movimientos, digamos, que se hacen en términos de programas políticos, la gestión organizacional, que tiene que ver con la gestión de proyectos, planeación estratégica y demás, y el concepto programático, que es otra área, que es el que ya determina cómo se desarrollan los proyectos y las políticas públicas, y toda la, digamos, el concepto programático que tiene una política pública dentro de una agenda pública, pues, del gobierno que esté en ese momento en funcionamiento. ¿Y cuál es el sentido de la gerencia social, no? El sentido de la gerencia social, pues, es, en primer lugar, desarrollar políticas públicas, articular actores entre la academia, la empresa privada, ¿cierto? Escuelas de pensamiento, sociedad civil y demás, la academia, y también la innovación social. La innovación social es un componente importantísimo dentro de esta gerencia social, y como aquí lo hemos visto, y ustedes a lo mejor ya, digamos, dentro de la experiencia que han tenido en sus asignaturas, pues pueden conocer que hay varios sistemas de innovación social o como varios componentes dentro del emprendimiento social, que puede ser desde las economías colaborativas, las finanzas sociales, la colaboración multisectorial, los modelos de negocio, ¿cierto? O sea, es un mundo en innovación social para temas de emprendimiento. Pero lo importante de los emprendimientos en innovación social, ¿qué es? Lo importante de estos emprendimientos es que conecten actores. Vea, todos los proyectos en general que yo he podido liderar o que he podido asesorar, todos los proyectos deben tener ese componente de la triple hélice, que debe conectar
a los actores, debe conectar la academia, debe conectar la empresa privada, debe conectar el Estado colombiano o alguna institución pública y debe conectar a la población civil para que se hable de un componente de innovación social y que genere valor público, es decir, que responda a esas demandas sociales importantes y urgentes, ¿cierto? Entonces, en todos los proyectos de innovación social, en todos los emprendimientos, lo importante de lograr esta conexión entre actores va a facilitar y va a multiplicar el efecto y el impacto de mi proyecto. Aquí pues son unos ejemplos solamente rápidamente de economía colaborativa, que yo creo que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Por ejemplo, los préstamos, el compartir auto, el coworking, el crowdfunding, todo el tema de Airbnb, ¿qué más es? Todo lo de Uber, Cabify, todas estas plataformas que son colaborativas que van a hacer ¿qué? Pues obviamente van a reducir costos, van a ser más eficientes, van a fomentar la cohesión social en general. Y pues estas dos laminitas las saqué también, son tomadas de internet, pero me parecieron que explicaban muy bien todo el tema de economía colaborativa como ejemplos, digamos, de emprendimientos sociales que nosotros podemos ver, ¿cierto? Y de los sectores donde pueden estar ubicados, sectores de transporte, de alojamiento como el Airbnb, de servicios, ¿cierto? También del medio ambiente. Entonces, pues son como unos ejemplos importantes a la hora digamos, de uno decir, quiero hacer un emprendimiento, de pronto, ¿con cuál conecto de estos, no? O como mi propósito si conecto. Y la innovación social, coloco es la definición de la CEPAL porque pues es como la regente en América Latina de innovación social, y es esta. Son las nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución de nuevos instrumentos y herramientas. Un factor clave de la innovación social es sin duda la participación ciudadana, la participación de la comunidad. Entonces, es muy importante que todos nuestros proyectos de innovación social participe la comunidad, conectemos con esa comunidad, ¿cierto? Y le demos, pues, obviamente, alternativas a la solución de estos, digamos, de estos problemas o de los problemas sociales que nosotros hayamos identificado. Estas características también de proyectos de innovación social, pues, son estas en general, pues, que deben tener un impacto social, ¿cierto? Un liderazgo y una colaboración, o sea, ya hablamos de toda la colaboración de diferentes actores, sostenibles, creativas, obviamente, y que sean escalables, es decir, que yo pueda escalar mi negocio y pueda generar no solamente ingresos, sino que genere soluciones a una determinada comunidad. Y aquí llegamos a una ley que es la ley del aprendizaje. Profe, ¿cuánto tiempo nos queda, perdón? Ya estamos sobre la hora, pero adelante, está muy interesante. Me queda una ley me queda esta ley y otra y ya termino. Yo creo que unos 10 minuticos más. ¿Sí? Dale. Bueno, esta ley es la ley del aprendizaje y ¿qué nos quiere decir? O sea, ya vimos la ley del entorno de todo esto donde debemos nosotros aprender del entorno, de estadísticas en general y demás para poder liderar. No hay que dejar de aprender como líderes, ¿cierto? Y ese es otro aspecto fundamental para el crecimiento, la mentoría y el aprendizaje. O sea, esto nos invita también que conozcamos a líderes que también han hecho proyectos sociales y aprender de esos éxitos y de esos fracasos, ¿no? También para adquirir más conocimientos. Los modelos también, es decir, hay que estudiar trayectorias de modelos exitosos, de líderes exitosos en temas de proyectos, porque eso también nos enseña y va a ser, digamos, un referente muy importante a la hora de gestionar nuestro propio proyecto. Y es aprender qué han hecho los demás y de ahí yo qué puedo replicar que me ayude en mi proyecto, ¿cierto? La red de conexiones es supremamente importante porque esta red de conexiones es el apoyo supremamente importante para compartir recursos, para compartir ideas, para compartir estrategias. Y también la innovación, ¿no? O sea, las experiencias, adaptar esas prácticas exitosas a nuestros modelos o a nuestros proyectos de emprendimiento.
o en general a nuestro proyecto de vida también. Aquí solamente es como por mostrarles unos proyectos exitosos de egresados que son en innovación social. Uno de los grupos hizo una aplicación tecnológica, ya que son proyectos que fueron, digamos, en la universidad fueron destacados. Una aplicación tecnológica que fue Goticas del Saber, una propuesta para la gestión educativa de madres comunitarias en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Patitos y Corazoncitos, fue una aplicación que ellas crearon, hicieron todo un proyecto para la gestión educativa de las madres comunitarias. Entonces eso también fue un plus para la universidad, digamos, tener un proyecto así. También realizaron otro grupo el diseño de un modelo de formación integral en emprendimiento para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres en el barrio Santa Cruz. También otro grupo hizo un instrumento valorativo de accesibilidad a Medellín. Esto es para las personas que tienen, que tienen capacidad reducida, se dice así, ¿no? En términos de su visión. Y un plan de atención de analfabetismo para empresas de infraestructura vial. Y el último es un proyecto que estamos realizando, que es un análisis estratégico sobre el proceso de articulación de las actividades económicas en la vereda Granizal del municipio de Bello. Este es el proyecto, pues, que al principio les hablé, y esto, digamos, que son como ejemplos, si de pronto ustedes los quieren consultar, para que ustedes también tomen de ahí un modelo y puedan de pronto replicar algunas de las metodologías que estos estudiantes hicieron, pues sería importante a la hora que de pronto lo necesiten. Está también disponible en la biblioteca de la universidad. Y pues aquí quería mostrarles, de pronto ustedes han escuchado hablar de la vereda Granizal. ¿El profe ha escuchado hablar de la vereda Granizal en Medellín? No, no, no. Pues fíjense, profe y estimados estudiantes, que la vereda Granizal queda ubicada en un municipio cerca de Medellín. O sea, Medellín tiene el Valle de Aburrá, que son como 5 municipios. Uno de ellos se llama Bello, en Bello, Antioquia. Y aquí donde ustedes ven en esta primera foto, esa es toda la vereda Granizal, es gigante. Es el segundo asentamiento, informal en Colombia, en desplazamiento dado, o sea, es un desplazamiento, pues obviamente por el conflicto armado, de los asentamientos más grandes de Colombia, que emergieron por el conflicto armado y el narcotráfico. Entonces, esta vereda de Granizal, pues más o menos tiene sus 30, 40 años ya. Ha ido creciendo porque han venido más desplazamiento, pues, de otras partes, incluso pues también de aquí de Colombia, porque aún sigue todo el tema del conflicto armado. Y de pronto también ustedes, si conocieron la historia de Colombia entre el año 1980 y pico, y bueno, y todavía sigue, pero digamos que el mayor problema o la situación de violencia más grande fue entre la década de los 80 y década de los 90 con el tema del narcotráfico y de los grupos, pues, paramilitares, los capos de la droga como Pablo Escobar. Entonces todo eso, pues, fue una situación de violencia que marcaron un estigma muy importante, no solamente aquí en Medellín, y que obviamente esta vereda viene a ser como ese foco donde se vino como a habitar estas personas. Entonces nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación allí con una fundación que se llama, es una ONG que se llama Techo. Techo hace viviendas en estos sitios, digamos, de asentamientos urbanos, y ha hecho varios proyectos allí. Nosotros estamos como encargados también de liderar un proyecto con la comunidad en temas de educación y emprendimiento social para líderes sociales. Entonces, estamos haciendo una articulación económica dentro de los proyectos que ya tienen ellos para poder generar en ellos unos componentes de innovación y de agregar valor para sus comunidades y para sus espacios, pues obviamente de vivienda. Y ahí vamos, son unas visitas muy, muy largas, pero ha sido muy enriquecedor porque hablar con ellos y ver
el punto de vista que ellos tienen, conocer sus experiencias, conocer su cultura. Bueno, eso conecta bastante, la verdad. Entonces, pues quería compartírselos en este momento, pues para que se inspiraran en los temas de proyectos sociales. Y aquí estamos haciendo unas metodologías también, estamos haciendo unas metodologías de participación ciudadana y unas metodologías también de ya con los resultados que tenemos del proyecto. Y quería, por último, solamente hablarles de una ley que es fundamental para todo líder. Bueno, hay muchas, pero quiero compartirles esta que ya va a ser la última, que es la ley de la influencia. Esta ley. Que es el verdadero significado del liderazgo. Y esta ley se basa en agregarle valor a las personas. Cualquier persona puede desarrollar influencia, que es lo que vamos a necesitar nosotros para desarrollar nuestros proyectos. Cualquiera puede influir a más personas y hacerlo y le dará un tope mayor de liderazgo. Yo les decía a mis estudiantes que alguna vez les presenté estas fotografías y les preguntaba, ¿ustedes cómo creen que ellos, por qué ellos son tan influenciadores? ¿Por qué estos líderes? Porque hay varios líderes, algunos que de pronto conocen, de pronto hay algunos que no conocen, pero todos son unos líderes mundiales. Hay otros aquí en Colombia de pronto más conocidos, ¿cierto? Como de pronto el caso de David Vélez, que es colombiano, y Margarita Pasos, pero que también es conocida en Latinoamérica. ¿Pero qué creen ustedes de por qué ellos tienen tantos seguidores y por qué han tenido un liderazgo en el mundo impresionante? Por ejemplo, Lady Di, Martin Luther King, ¿cierto? El Maestro Jesús, Warren Buffett, Billy Gates, ¿cómo se llama él? Zuckerberg. Sí. David Vélez es un empresario acá potente, pero ya les cuento que es que él tiene un proyecto muy bonito. Mi mentor, que es John Maxwell, él es otro mentor que se llama Brian Tracy, no sé si lo han escuchado. Margarita Pasos también. Lady Di. ¿Quién es él? Parece un actor. Parece un actor, pero él es un mentor importantísimo que acompaña a presidentes y demás. Él se llama Tony Robbins. Ajá. Y el que le sigue, Sí. El famosísimo Elon Musk. Y el expresidente Kennedy. Bueno, ¿cuál ha sido la característica de ellos para que tengan tantos seguidores? Vamos, chicos, la última. La última. Todos ellos han influenciado a muchas personas, a muchísimas en el mundo, y tienen proyectos sociales. Todos tienen proyectos sociales. Pero ¿qué es lo que los ha hecho, en primer lugar, tan famosos, millonarios, porque todos son millonarios? Bueno, los que existen, Lady Di ya no existe, ni tampoco Martin Luther King, pero en general todos han sido millonarios. Bueno, el Maestro Jesús porque pues está en otro ámbito de la religión, pero ¿por qué creen? Ian, dale, a ver. Bueno, o sea, yo tengo un pensamiento que más que todo esto se basa, o sea, tienen ese poder de influencia por la cantidad de personas que pueden arrastrar hacia ellos. Yo pienso que las personas son un factor determinante para ver si una persona es líder o solo puede ser un jefe o alguien superior. Pero en este caso pienso que todos, desde Lady Di hasta Mark Zuckerberg, son personas que pueden atraer a personas, que jalan hacia ellos a personas y atraen a estas. Y precisamente por eso son líderes. Muy bien. ¿Qué otra respuesta hay? Excelente. Adelante, Cristian.
Bueno, yo creo que o sea, las personas les siguen porque, o sea, dan consejos y porque lograron su sueño, cumplieron su sueño, actuaron para conseguir ese sueño que tenían. Por ejemplo, Brian Tracy menciona de que pues, estaba en o sea, en un cuarto y veía todo a su alrededor y, o sea, mencionaba de que solamente, de que esto iba a cambiar solamente si él empezaba a actuar. Entonces, es algo que ciertamente entre todos empezaron a actuar, empezaron a llamar la atención, empezaron también a poner gente y también a la vez cumplieron un sueño. Muy bien, excelente. Sadie y luego Fanny para acabar. Ok, yo pienso que todos ellos sabían cómo conectar con las personas, sabían comunicar sus ideas y compartir eso y que también la gente como tal lo entienda y bueno, quieran seguirlos o quieran saber más de ellos. Entonces, especialmente yo pienso Lady Di que sin tanto que hacer, ella lograba conectar con, en este caso, las Muy personas, bien. entonces era muy amada y bueno, se logró conectar con muchas personas. Y eso es parte del liderazgo, yo creo. Muy bien, excelente, excelente. Fanny. Yo creo que son líderes porque lograron desafiar la realidad en la que estaban en su momento y lograron tal vez tener una visión de que algo debería cambiar y lucharon por eso gracias a su influencia y tener mucha influencia en las personas para hacer un cambio. Excelente, muy bien. Todo lo que han dicho, excelente. Hay algo también importante en estos líderes. ¿Y qué es? Que han conectado con el dolor de las personas. Y eso es lo que los ha llevado a influenciar a muchas personas en el mundo. Ellos han conectado con el dolor y han conectado con la emoción de las personas. Por eso, nosotros cuando nos identificamos, cuando nosotros tenemos un dolor y alguien nos viene a hablar de ese dolor y a alguien también le ha pasado lo mismo que nos está pasando a nosotros con otra realidad, obviamente, nosotros conectamos porque nos están hablando como si nos estuvieran mirando adentro, ¿no? Y la magia de estos líderes ha sido conectar con el dolor, conectar con la emoción de las personas. Aquí hay muchos ejemplos, por ejemplo, David Vélez, él es un empresario colombiano y él es el creador del banco, un banco digital que se llama Nubank. Y él conectó con el dolor de las personas, porque es que este no es un banco tradicional, esto no es de la banca tradicional, esto es un banco que es inclusivo, este es un banco que, es decir, hace todos los procesos para que las personas puedan tomar un crédito, un microempresario, un pequeño emprendedor, es decir, tiene todo un sistema de inclusión financiera y de educación financiera que eso ha conmovido aquí a Colombia y a todo el sistema bancario tradicional. ¿Pero por qué? Porque ha conectado con el dolor de esas personas, el dolor de no poder tener un crédito, el dolor de no poder tener ingresos, tener recursos, poder acceder a la banca tradicional y el tema de los intereses bancarios, pues estos bancos ofrecen unos intereses, mejor dicho, casi que escasos. Entonces han conectado con el dolor. Lady Di conectó con el dolor de las personas enfermas. Martin Luther King también conectó con el dolor del rechazo, ¿cierto? Del tema del apartheid y del rechazo por la raza negra y de esa desigualdad, digamos, por el tema de la raza. Entonces conectó con ese dolor de todas esas personas que se identificaron con eso, ¿cierto? Y así sucesivamente todos se han conectado con el dolor de las personas o el dolor de las empresas o el dolor de los mercados o el dolor de los empresarios para poder conectar y para poder darle soluciones a sus dolores y a sus necesidades. Entonces, yo los invito a ustedes, estimados estudiantes, que los invito pues a que generen a que desarrollen ese liderazgo, esa influencia. Miren, la influencia se gana a través de la confianza, la autenticidad
y de conectar emocionalmente con las personas. Conecten con sus comunidades, sepan quiénes son, qué hacen, qué les gusta, qué les duele, para que ustedes puedan conectar con bienes o con servicios que ellos necesiten, ¿cierto? Y les dejo esta preguntita para que ustedes la consulten con su almohada esta noche. ¿Cómo ganar influencia en tu comunidad para desarrollar tu emprendimiento social? O sea, ¿cómo vas a desarrollar esa influencia para liderar? Y ya, acabé. Y gracias. Muy bien. No, mira, te vamos a dar un aplauso virtual y sonoro. Aplauso, chicos. Aplauso para Viviana. Bueno, en primer lugar, Viviana, se nota realmente tu compromiso, tu entusiasmo, sobre todo cuando hablas de la gente más pobre, más necesitada, de lo mucho que hay que hacer en el mundo y en nuestros países, sobre todo para poder salir de la pobreza, y no solo es monetaria, sino espiritual, cultural, social, etcétera. Nosotros estamos atravesando ahora una crisis tremenda en Bolivia. Hemos pasado de una calamidad ambiental catastrófica. 10 millones de hectáreas se han creado, se han quemado. Han muerto miles, millones de animales. Y sobre eso se nos vienen demás crisis. Y mucho tiene que ver el gobierno y sus políticas y las comunidades y la sociedad misma que a veces por inacción, por pasividad, deja que esto suceda y se vuelve cómplice, ¿no? Sí. Entonces, acá están los chicos, creo que han disfrutado como yo de ver tu realidad, de ver tu percepción. Además, has hecho una excelente introducción a lo que vamos a ver luego en la última parte de la asignatura, que precisamente son las políticas públicas. Así que bueno, no sé si alguno de ustedes tiene aún la fuerza o el coraje para hacer alguna pregunta, algún comentario, para ir cerrando. ¿Alguna pregunta que quieren hacerle a Viviana? ¿Algún comentario, queja, reclamo? No, ya estamos casi 2 horas y media, así que deben estar Uy, cansados, sí. pero Un a ver, poquito chicos. larga. No, mira, podríamos, yo te prometo que vamos a hablar de este tema en mi clase, ¿no? Es decir, da mucho para hablar. Uy, Da mucho. mucho tema, sí. Nos hubiera gustado conversar contigo. Quizás podamos organizar un coloquio Qué chévere, sí. y hablar de estos temas que son tan apasionantes. No sé si alguno quiere hacer algún comentario final o pregunta. Ya. Bueno, ahí está, José Andrés, míralo. Apareciste, querido. Dale, José. ¿Ah? Dicen, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Nada, Hola. aclarando de la charla, que la verdad sí está bueno. Me ha gustado y tengo varios puntos de vista que comparto con ella. Y eso quería decir principalmente. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Qué te ha parecido lo más Sobre liderazgo, que sobre ha cómo nos ha llegado? hablado de los personajes, bueno, no son personajes célebres, por así decirlo, Sí. del último. Y yo lo que quería bueno, dar mi punto de vista de antes, que a ratos hizo una pregunta sobre si los líderes nacen o se hacen. Y desde mi punto de vista yo creo que podría ser ambos a la vez, ¿no? O sea, Bueno. eso quería aclarar antes porque me dejó pensando esa pregunta, ¿ves? Y bueno, Sí. nada, hace rato no sé por qué no podía prender el micrófono ni no sé qué había pasado. Ok. Bueno, los líderes, pues todos los líderes nacen. Yo no conozco Claro, ningún no, líder que no obviamente. haya nacido. Obviamente, Bueno, no, pero
mentiras. Todos los líderes nacen, pero los líderes se hacen, ¿cierto? Los líderes, es decir, las personas pueden desarrollar el liderazgo, pueden. El que quiera lo hace, ¿cierto? El que quiera influenciar, el que quiera, sobre todo, son personas que quieran desarrollar habilidades del ser, porque es que todo comienza desde las cualidades internas. Entonces, si desarrollamos esas habilidades internas, podemos desarrollar un liderazgo con los demás. Pero si no nos comprometemos con nuestro crecimiento personal, sobre todo, no vamos a poder liderar a nadie. Y si no tenemos nosotros esa inteligencia emocional para manejar muchas situaciones que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con crecimiento personal, pues no vamos a poder liderar equipos, situaciones, ¿cierto? El trabajo en equipo, no podemos liderar comunicación, porque si no lo tenemos, pues ¿cómo lo vamos a dar? Entonces empieza primero en uno para poderlo desarrollar en los demás y poder multiplicar el liderazgo en otras personas, ¿no? Desarrollar líderes. Sí, claro, comparto totalmente eso que dices. Muy bien. Viviana, no me queda más que agradecerte. Ha sido una charla súper interesante. Los chicos ya tienen bastante material para su portafolio, espero que hayan tomado nota. Igualmente les vamos a compartir la presentación para que ustedes puedan desarrollarla, ¿sí? Así que la foto conjunta, por favor, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras para tomar las fotos en todas las pantallas. Vamos a hacer la foto de cierre. Yo tengo aquí cuatro pantallas. Bueno, tú tienes más. Ahí está. Ok, bueno, pues entonces vamos a darle un aplauso virtual y sonoro a nuestra querida Viviana. Muchas gracias. Y ya nos estamos viendo en otra oportunidad, querida Viviana, queridos estudiantes. Claro que sí. Ustedes también, nos vemos el martes. Y bueno, espero que descansen, que tengan un reparador fin de semana luego de mañana. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y disposición. Gracias, profe, que descansen. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana. Chao. Igualmente. Chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, Vivi. Chao.